Portugal ya no es lo que era. Otro país europeo que al parecer está en la mierda. Vamos a verlo. ¿Te imaginas caminar por Lisboa, la capital de Portugal, y no escuchar a nadie hablando portugués? Parece un chiste, pero no lo es. Es lo que pasa Ok. hoy en muchos Ok. barrios donde si cerrás los ojos podés pensar que estás en India, Exacto. Es lo primero que se me vino a la mente. en Senegal o en Sí. Pakistán. El idioma que se escucha Wow. últimamente es el criollo caboverdiano, el hindi, el árabe, Ok. el urdu o el bengalí. Literalmente Portugal ya no suena a Portugal. Les Sí. cuento una así de paso. Ahora te voy a mostrar un video donde un patriota portugués cansado de esta A situación ver. de que se ven más inmigrantes que locales por sus calles, se puso en un balcón a Es bastante esto, pero sí, ya he subido varios videos hablando de otros lugares, de otros países de Europa y sí, la historia se repite siempre. Y es bastante lamentable que se permita esto. Pero sí, así está pasando. Obviamente no en todos los países, me imagino, pero sí en la mayoría. Y es lamentable. protestar con una bandera en contra de la Muy inmigración lamentable. excesiva. Estamos en Portugal. ¿Dónde están los portugueses? Wow. I'm just peacefully protesting. A lot of you are engaging in very criminal activity. So that should be the reason why we would call the police. ¿Quieren saber cómo terminó esta historia? Porque no Sí, termina ok. ahí en el video. A La ver. policía se metió en su casa, lo metió preso, se lo llevó, digamos, pero no se lo llevó así por protocolo, diciendo, bueno, te tengo que llevar, se lo A él. llevaban como si fuese un criminal. Ahí donde te das cuenta que estamos en el mundo de los payasos. Sair, eu vou sair. Se lo llevaron a él. Ei, não me agarre, não me agarre. Eu vou sair, calma. Não me agarre. Não me agarre, eu saio. Eu consigo sair. Não, eu consigo sair. Y si Wow. eso te choca, Guau, es que claro, lo normal sería que se lleven a la cárcel a los hueones que están haciendo destrozos, a los hueones ilegales que llegan y ni siquiera se les controla las hueas que hacen, pero a un portugués que simplemente está protestando en contra de lo que está pasando en su propio país, se lo llevan preso a... Wow. Wow. El mundo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Europa? ¿En qué momento Europa terminó así? espera lo que viene, porque no es solamente el idioma, es todo, las costumbres, la comida, las vestimentas, la música, los negocios, lo que A ver, es lo mismo que está pasando aquí en Chile. De hecho, aquí en Chile, durante estos últimos días ha estado saliendo una noticia donde unos grupos, no sé de qué nacionalidad era, lo llamaban caribeños, se habían tomado literalmente un edificio de no sé cuántos pisos y ahí tenían a personas secuestradas, narcotráfico, tema de prostitución, lo mostraron en la tele también y es lamentable. Aquí en Chile está pasando lo mismo, los secuestros están avanzando a un nivel que nunca antes se había visto. Todo el tema de es ya algo que no tiene vuelta atrás y no se hace nada. Ese es el tema. No se hace nada. Es lamentable. Pero así está en muchos lugares del mundo que se permite esto. Y aquí el tema es que no vengan nunca más gente de afuera. Ese no es el tema, no se odia a la gente de afuera. El tema es que directamente ni siquiera se controla. No se sabe quién entra, quién sale. Ese es el problema. Porque no sabes si entró un weón normal que viene simplemente a trabajar, escapando de su país, o directamente si viene un narcotraficante, un delincuente, un sicario, cualquier cosa mala. Ese es el tema. Si se controlase, esto no estuviese pasando. Y estuviesen en su país. Y en su país también deberían controlar todo este tipo de situaciones para que no lleguen a este estilo de vida. Para que no terminen así. Pero el tema es que no se hace nada. Y es lamentable. Es muy lamentable. ves cuando salís a caminar por las calles, que cada vez tiene menos que ver con la cultura portuguesa y más que ver con las culturas de estas comunidades que se están asentando en Portugal. Algo que era impensado hace no muchos años atrás, 2 o 3, 4 años atrás, como por ejemplo que la policía no pueda entrar a ciertos barrios, donde los vecinos portugueses originales ya hace rato que se fueron, porque sentían que Normal. ya no pertenecían a su propio país ahí. Wow. Así está Lisboa hoy. Es que esto sí es un video de India o algo así. Wow. ¿Dónde está Cristiano Ronaldo?
Qué lamentable. Qué caos. ¿Y cómo pasó esto? ¿Cuándo fue que Portugal dejó de parecerse a Portugal? En apenas 5 años, la inmigración desde India, Pakistán, Bangladesh y Nepal se disparó a un ritmo que ni siquiera los propios portugueses entienden. Llegan con visados precarios, con contratos falsos, con promesas de trabajos que no existen, y al llegar se topan con un país que les abre los brazos sin exigirles nada a cambio. Wow. Ni integración, ni idioma, ni respeto por la cultura local. En teoría, algunos llegan por estudios o por reagrupación familiar, pero si vas a las estaciones de tren, a los call centers, a los supermercados asiáticos, te vas a dar cuenta de que lo que hay es una red enorme que mueve miles de personas al mes. En Lisboa, por ejemplo, ya hay barrios donde el 70% de los habitantes de ese lugar ya no son portugueses. ¿No te parece una locura? 7 de cada 10 personas en ciertos barrios ya no son portugueses. Y esto hay que aclarar porque quizás es la primera vez que ves mis videos y no sabes la base en la cual yo digo todo esto. No lo digo ni de odio ni de rechazo al extranjero. Es que ese no es el tema, exacto, nunca ese es el tema cuando alguien se queja de esto. El tema es que no se controla. El tema es que no se hace nada. Y nadie dice que no vengan extranjeros a trabajar, a estudiar, a simplemente vivir acá. Pero el tema es que como no se controla, termina viniendo todo lo malo y terminan haciendo cualquier hueá mala y no vienen a trabajar justamente, vienen simplemente a cometer crímenes y hacer de todo menos algo bueno. Algo que tranquilamente sacándote un pasaje a Portugal lo podés comprobar por tus propios medios. Porque no se trata de una inmigración legal, controlada, siguiendo ciertos parámetros que tienen sentido. Se trata de un reemplazo cultural disfrazado de solidaridad. Portugal pasó de ser uno de los países más tradicionales de Europa, con una cultura fuerte, con una identidad que uno la notaba al llegar, a ser un experimento globalista. ¿Quién tomó esta decisión? ¿En qué momento la gente de Portugal votó esto? Si vas a una escuela pública en Amadora o en Setúbal, te vas a encontrar con que los niños portugueses son minoría. Hay aulas donde hay 1, 2 o con suerte 3 chicos que son realmente portugueses. El resto son hijos de inmigrantes, muchos de los cuales ni siquiera hablan bien el idioma local. ¿Cómo se puede enseñar así? ¿Cómo se puede transmitir la historia, los valores, la cultura, el sentimiento de pertenencia nacionalista? La realidad es que muchos de los que llegan no se están adaptando. Y esto desemboca en que muchos portugueses se estén yendo. A ver, es que el tema también es que no deciden adaptarse. Yo creo que no porque no quieran. Simplemente porque, claro, mira la cantidad de gente que hay aquí. Y no son portugueses. Entonces, el tema es, llegan a un país donde la gente que hay es gente de tu mismo lugar, que habla el mismo idioma que tú. Entonces el tema es, ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a aprender otro idioma si generalmente no se suele hablar nunca ese idioma? Es el tema, pero todo va de la mano. Claro, si no se permitiese esto, si no hubiese tanta gente así, pues ahí sí tendrían que adaptarse sí o sí. No les quedaría de otra, porque no le entenderían ni mierda que están hablando. Entonces, ese es el tema. Como hay tanta gente de tu propio país que habla tú mismo, ¿por qué adaptarse a un nuevo país? ¿Por qué adaptarse a otro idioma si nadie habla así? Si la gente que estaba ahí se está escapando de esto mismo. Es el tema. Pero sí, es lamentable. Es lamentable que algo así llegue a pasar. Pero yo creo que ya no es una cosa de a ver, porque claro, ok, de gobierno tiene que ser algo así, pero si ya pasa automáticamente en varios países en Europa, o sea, tiene que ser algo más. No sé a quién culpar, pero algo ya más grande. Que no quieren criar sus hijos en un país donde ya no se celebra el portugués, sino lo que viene de afuera. ¿Te imaginas ser un jubilado que vivió toda su vida en un barrio tranquilo de Lisboa y de golpe no entender a ninguno de tus vecinos, sentirte extranjero en tu propia casa? Es la sensación que hoy en día tienen miles de portugueses que no salen en la televisión. Solo quieren recuperar su país, pero ya es demasiado tarde. Ojo, Portugal no está así de casualidad. Nada de lo que está pasando en Europa con todo este reemplazo de europeos y demás es casualidad, es una conspiración
planificación o es producto del azar? Y te lo voy a mostrar con lógica, con datos, con sentido común. Porque si vos dejás la puerta de tu casa abierta todos los días, te sorprendería que al cabo de un tiempo entres y tengas 20 personas desconocidas comiendo en tu casa, usándote las cosas, y encima se creen los locales y te ponen ellos condiciones o exigencias a vos. Bueno, esto es exactamente lo que hizo Portugal. Abrió la puerta y no una rendija, la dejó de par en par sin que nadie esté controlando. Presta atención a estos números. En los últimos 3 años, Portugal otorgó más de 300.000 permisos de residencia a inmigrantes. Sí, escuchaste bien, más de 300.000. Para un país de solo 10 millones de habitantes, es como si Argentina en 3 años legalizara a 1,5 millones de extranjeros. Y esto sin contar los que entran y se quedan ilegalmente, para luego blanquear su situación a través de redes truchas o nunca llegar a ese proceso. Y acá está la trampa, porque encima de esos datos que te compartí, hay muchos que no contamos, que exacto, porque están ilegalmente, no se cuentan. Son ilegales y que también están viviendo en Portugal. Básicamente hay mafias que controlan este tipo de mercado donde ellos le pagan un dinero, les prometen trabajo, vivienda, documentos, les consiguen falsos contratos de trabajo con empresas fantasmas, hacen trámites con gestores que operan ahí en la sombra porque hay mucha corrupción en Portugal, como en Italia, como en España, como en ese tipo de países. Ok. Y una vez que los tienen ahí en el sistema, desaparecen. Pero esa gente ya está dentro, después no lo saca nadie. Es más, mirá esto, no lo vas a poder creer. Asistencia, portugués, pasaporte. En la India hay carteles publicitarios. Esto es Ofreciendo pasaportes portugueses. Y Portugal, lejos de controlar este tipo de redes, las fomenta. Porque encima, con solo 5 años de residencia, no puede ser que cualquier persona que no haya tenido raíces portuguesas, que no tenga nada que ver con la cultura, que ni siquiera se sepa el idioma portugués y demás, con solo 5 o 8 años de estar simplemente ahí, le den la nacionalidad portuguesa. Decime qué país del mundo te ofrece. Bueno, hay varios. Argentina ha hecho eso con los países limítrofes, pero bueno, ¿te pensás que un país serio? Japón, Suiza, Emiratos Árabes, ¿te va a dar una ciudadanía solamente porque estés unos años ahí sin siquiera saber nada, ni integrarte, ni exigirte nada a cambio? Bueno, acá te lo dan en bandeja. Y claro, y ni siquiera o sea, directamente van a ser destrozos, directamente van a ser puras weas que no están legalmente ahí. Entonces, obviamente, con mucha más razón, si no están haciendo weas legales, con mucha más razón no le va a dar la nacionalidad. Es que no tiene sentido. So you speak Portuguese, please? Directamente ni siquiera deberían estar viviendo de manera So ilegal. you arrived in Portugal in 2014 and you speak a little Portuguese. In 9 years you speak a little. So you have nationality? Portuguese nationality? I'm not saying residency, I'm saying nationality. Oh, you have actual nationality, okay. Hoy en día hay Wow. Es que, y esto es lo peor que, imagínate, si en India ya hay mucha gente. O sea, imagínate la cantidad de personas que tienen que ser en India para que aún así hayan mucho más extranjeros afuera, weón. Es una locura. barrios enteros en Lisboa y India en ya otras hay un montón de ciudades gente. donde los únicos que trabajan en obras, en limpieza, en delivery o en restaurantes son inmigrantes ilegales. Te preguntarás por qué. Wow. Porque las mafias controlan ese mercado, colocan a esa gente, los explotan, le sacan una parte del sueldo y si alguien intenta denunciar algo, desaparece del mapa. Y mientras tanto, el gobierno mira para otro lado, o peor aún, justifica eso, porque todo esto se disfraza con palabras lindas, inclusión, solidaridad, multiculturalismo, diversidad, pero Sí, típico gobierno de izquierda, ya está. Es lo que promueven. cuando vas Pero después generalmente es como que no el gobierno, pero la gente de izquierda son los primeros que se quejan de esto, por ejemplo, pero igualmente siguen votando lo mismo. al hospital y no hay turnos, cuando vas al colegio y no hay lugar para tu hijo, cuando no conseguís trabajo porque alguien está dispuesto a hacerlo por la mitad del salario que ibas a cobrar vos, ahí te das cuenta que esas palabras no te sirven para nada. Estas imágenes que estás viendo corresponden a un grupo de africanos que secuestraron un auto. Es que es increíble como incluso así, ok, entiendo que vayas a otro país intentando buscar tener una nueva vida, una buena vida. Pero es que, claro, vas a otro país a ganártela, pero igualmente generas destrozos y terminas prácticamente igual de donde venían, weón. O sea, es que es lamentable. Es muy lamentable.
autobús y luego lo prendieron fuego. El conductor intentó escapar, pero no tuvo éxito. Como vengo diciendo en otros videos, teniendo en cuenta lo rápido que está cambiando el mundo, es importante que contemos con 3 libertades. La libertad económica, que te permite no depender de un sistema, que uno no tenga miedo de hablar en público y decir estas cosas como lo estoy haciendo yo. Si por ahí tuviese un trabajo y digo este tipo de cosas, capaz que al jefe no le gusta o a un compañero y demás, me puede traer problemas. Por otro lado, la libertad geográfica, de poder moverte, de que si pasa algo el día de mañana en tu país, estás en República Dominicana, se pudre todo, te puedes tomar un pasaje e irte a otro lado. Y por otro lado también el desarrollo, la libertad en lo que refiere a la mentalidad, al desarrollo personal, a dar lo mejor en todas las áreas y no estancarte, cosa que cualquier cambio que suceda en un país, vos puedas estar siempre bien parado porque vos estás trabajando en vos mismo o en vos misma. Teniendo en cuenta estos 3 pilares, he armado un ebook gratuito que se llama El Mapa de la Libertad Total. Yo pensé que iba a dar un consejo, güey. Te lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado. ¿Sabés qué es lo más triste de todo esto? Que mientras te venden a Portugal como un paraíso europeo con playas lindas, buen clima y calidad de vida, el portugués promedio la está pasando cada vez peor, porque esta decadencia no vino de golpe. Ahora ya es tarde para hacerse el distraído. ¿Cómo pueden vivir así, güey? Hoy Portugal tiene uno de los salarios mínimos más bajos de toda Europa Occidental. Estamos hablando de alrededor de 850 euros por mes. ¿Te imaginas vivir con 850 euros en un país donde simplemente el alquiler en Lisboa te sale alrededor de 600 euros? Y ojo, por 600 euros conseguís un alquiler compartido con otras personas. En Lisboa es muy normal ver en zonas céntricas alojamientos donde 4 o 5 personas no solo que comparten alojamiento, comparten habitación. Todos apretados, una cocina para todos, colchones en el piso y ojo. Porque no estoy hablando de ilegales que decir, bueno, llegan ahí, para ellos es un paraíso. No, muchos de ellos son locales, son portugueses. Jóvenes que se la están rebuscando, que trabajan, que estudian, que intentan salir adelante, pero no les alcanza para vivir solos. Y como ahora está de moda que los travestis ganen concursos de belleza, ¿qué? Portugal no se quiso quedar afuera, dándole el título de Miss Universo a un transexual. Pero si pensabas que eso era lo peor, espera a ver cómo está el sistema de salud. Los hospitales están colapsados. A ver, es que ya es normal. Ya estás viendo toda esa cantidad de gente que simplemente transita por una calle. Obviamente también todos los sistemas en general, todo el país en general va a estar colapsado. O sea, eso es normal cuando se permite esto. Siento. O sea, es así. Y ya está. Hay turnos que es te lamentable, lo dan para pero dentro de así 3 o 4 meses. Faltan médicos, faltan camas, faltan especialistas. Y mientras tanto, el país sigue recibiendo más y más personas que también usan ese sistema, que también necesitan atención, pero que en muchos casos no aportan absolutamente nada. Quizás te estés preguntando, bueno, Pato, pero estás viendo solo lo negativo. ¿Qué tan mal está Portugal? Te tiro un dato para los pelotudos que me piden fuentes siempre. La criminalidad en las 2 ciudades principales, Lisboa y Oporto, ha subido en los últimos años un 40%. Esos son... Es que es imposible que una persona normal, una persona con sentido común, una persona centrada en la vida, automáticamente defienda esto y quiera que esto siga pasando. Es imposible. Es imposible. Los datos que yo encontré, los cuales no creo, porque para mí ha aumentado mucho más. No porque sea súper inseguro, lo comparás con cualquier país de Latinoamérica y Portugal sigue siendo un lugar seguro. Sí. A ver, sí. Y sí. Pero para lo que era Portugal, que estamos hablando de que años... No solamente Portugal, sino que Europa. Como siempre se ha mirado a Europa y ahora ya estamos viendo cómo están las principales ciudades en Europa, los principales países en Europa, están todos sufriendo de lo mismo y es lamentable. Años atrás, 2020 más o menos, cuando yo emigré a Europa, Portugal era allá arriba, top en nivel de seguridad. Que hoy en día estemos hablando de esta situación, habla mucho también de todo este proceso que ha atravesado por todos los inmigrantes que ha llegado. Y ojo, muchos no son robos de pickpockets o de descuidos, son robos violentos, algunos incluso de pandillas. He visto videos de pandillas enfrentándose a machetazos, cosas que yo no puedo reproducir acá, apuñalamientos, tiroteos. Aquí están habiendo muchos secuestros últimamente en Chile, weón. En zonas donde antes reinaba la tranquilidad. Y no hace falta que en cada video aclare que el 100% de los delitos en Europa son cometidos por inmigrantes. Lo más fuerte de todo esto es que ya ni siquiera se trata de barrios marginales. Esto está pasando en zonas turísticas, en
Que mira, esta mierda. Donde antes veías pasteles de nata, escuchabas la música típica portuguesa, ahora se ven carteristas, mafias organizadas, gente que se caga a palos por el control de una esquina. ¿Dónde están los policías? No Y entiendo. la policía, que tiene recursos cada vez más limitados, no da abasto. Por eso es que tantos se quieren ir. El verdadero problema está en que muchos se están resignando, se están acostumbrando, se están callando. Porque total, siempre fue así, ¿no? Pero no siempre fue así. Es que ¿cómo pueden vivir así? Mira a la señora. ¿Cómo se puede llegar a permitir esto en un país? Portugal no era esto, y por eso duele tanto ver en lo que se está convirtiendo. Es raro que cada vez más seguidores me envíen que al caminar por las calles de Lisboa, miran a su alrededor y no reconocen nada. No escuchan portugués, ¡Vamos, no señora! huelen comida portuguesa, no sienten que están en Portugal. Porque de hecho ya no lo están. Un lugar donde todo se mezcla, pero nada se respeta. Nada se cuida y nada se preserva. ¿Qué? Marmorejo. ¿Qué? Marmorejo. Que Marmorejo? Vindo do Plamine. Você tá preocupado? Não preocupado. Não tá preocupado. Quem és tu? Ah? Quem és tu? Eu sou eu. Tu queres? Quem és tu, eu? Eu sou eu. É? Eu sou eu. É, só fala uma palavra assim. Você tá tentando roubar alguém aqui? Ah? Tá tentando roubar alguém aqui? Sim. É? Tá tentando roubar alguém aqui? Sério, cara? Sim. Então rouba lá, palhaço. Rouba lá, caralho. Rouba. O que tu tavas a me dizer? Rouba lá, mano. Rouba lá, mano. Tu vais roubar quem, mano? ¿Qué mierda? Você vai roubar quem, mano? Você vai roubar quem, mano? ¿Qué Quem pasó? tu vais roubar, mano? Fala de novo pra mim que tu vais roubar. Filha da puta. Segura aí. Fala de novo pra mim, caralho. Carteirista. What the fuck? Leva pra tua casa, tá achando ruim? Portugal se está convirtiendo en un decorado, en una postal What linda the para los fuck? que vienen de afuera, mientras por dentro se está vaciando de sentido. Las fiestas tradicionales ya no emocionan a nadie. Los bailes típicos se hacen para los turistas que no entienden ni siquiera de qué se trata. La gastronomía se fue adaptando al gusto de los que llegan. La lengua portuguesa se habla cada vez menos y cada vez peor. En algunas escuelas de Lisboa ya se está pensando en implementar clases bilingües, y no porque los portugueses las necesiten, sino porque la mayoría de los alumnos no entienden bien el idioma. Y al hablar de valores, Es que Portugal Dios mío. siempre se caracterizó por ser un lugar tranquilo, de convivencia, de familia, donde siempre se hablaba de la calidad de vida que tenía este país. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Está importando culturas que chocan con todos esos valores que tenía Portugal. En ciertos barrios está empezando a normalizarse el control religioso, el machismo, la vigilancia moral. Se están formando guetos, comunidades cerradas donde la ley portuguesa ya no rige. ¿Y qué hace el Estado? Nada. O peor aún, aplaude y fomenta todo esto. Los políticos te lo venden como progreso, como inclusión, como ejemplo para el resto de Europa. Pero la realidad es otra. Porque mientras te hablan de derechos humanos, de solidaridad, de inclusión, hay familias portuguesas que no pueden pagar un alquiler, que viven en casas que se caen a pedazos, que tienen que elegir entre comer bien o pagar la luz. Mientras por otro lado se trae a miles de personas que jamás van a integrarse. Los propios ciudadanos tienen que emigrar para encontrar algo mejor. Y si cada vez son más portugueses los que se están yendo, jóvenes formados, profesionales, trabajadores de toda la vida, no porque quieran, sino porque no pueden más, porque no se bancan vivir en un país donde Es que yo no entiendo cómo pueden vivir en un país así. todo se O bueno, no sé en el país, pero en un lugar así. Es que qué caos más grande. encarece menos el sueldo, donde todo se mezcla pero nada se cuida, donde ya no hay sentido de pertenencia. ¿Cómo vas a querer quedarte en un lugar donde te sentís extranjero en tu propio barrio? Esto no es xenofobia, esto es sentido común, esto es amor por lo propio, porque cuando vos no defendés tu cultura, viene otro y la borra, la reemplaza. Y esto es lo que está pasando actualmente en Chile. Y si no se actúa, vamos a estar ya aún peor, aún más mal de lo que ya estamos. Cuando vos no cuidás tu idioma, desaparece. Por eso hay que votar Cuando bien. no pones límites, te pasan por arriba. Portugal que es ese cuidar el país que nos país. enamoraba a todos por su gente tranquila, por su identidad fuerte, por su Hay un policía. cultura, por su historia única. Dos Hoy está policías. siendo borrado con cada nuevo decreto, con cada nuevo permiso de residencia que se otorga, con cada nueva renuncia a lo que alguna vez fue. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, compartilo, porque es importante que cada vez más personas tomen conciencia de lo que está pasando, porque el día de mañana puede ser tu país el que pase por esta situación. Compartilo en tu grupo, compartilo con tus amigos. Este es contenido que realmente sirve para capacitar a la gente y que sea consciente de cómo se está viviendo a nivel mundial. Y si
Lo peor es que aún así hay gente que va a justificar esto o que va a decir, no, a ver, esto no lo provoca el socialismo, esto no lo provoca un gobierno de izquierda, o sea, estos son, no sé, son los policías, es culpa de ellos. ¿Querés ver el paso que le sigue a Portugal? Es ¿Cómo va a seguir lamentable, si pero así sigue es. un par de años más por este camino? Sí. Mirá este video que hice sobre Alemania, un Sí, ex país total. ya vi algo de Alemania. Ok, es lamentable cómo está Europa actualmente. ¿Qué sentido tiene emigrar a un lugar mejor para luego volverlo igual de mal y feo al lugar donde está? Eso es lo que comenté antes, sí, es bastante lamentable. O sea, vienen de un lugar malo y de repente vienen va a otro país para progresar, para mejorar, pero ya de por sí empiezan mal. Uno, van ilegal. Dos, no se integran. Tres, directamente van y cometen los mismos crímenes o más crímenes aún incluso en un país que ni siquiera es tuyo. Ahí el lugar, no te preocupes por el lugar, lo destrozan y está aún peor de donde viniste. Y eso es lamentable. Nos tildaban de fascistas los que predecíamos todo esto. A ver, yo creo que ese no es el tema. Yo creo que simplemente por ejemplo, la gente de izquierda te lo vende tan bien, te lo vende así como lo mismo que comentó aquí en el video, como progresismo y todo ese tema. Y entonces por eso simplemente que caen, porque obviamente eso suena bien, la inclusión y todo eso es cosa que, ok, suena bien, sí. Pero el tema es que te lo venden, pero en realidad no es tan así. Y tienen todos los ejemplos del mundo, tienen todos los países del mundo, tienen todos los datos para darse cuenta de que generalmente cuando te promueven esto y te venden este discurso, no termina siendo así. Tiene ejemplo aquí lo que está pasando actualmente en Europa, por ejemplo, Venezuela, Cuba, siempre están los mismos ejemplos, pero aún así hay gente que no se lo justifica hasta cuando lo vive de primera mano. A día de hoy lo estamos viviendo de primera mano, por ejemplo, aquí en Chile. Y ya de por sí el país está mal, pero aún así hay gente que igualmente defiende esa idea y es bastante lamentable. Y sí, va a seguir pasando por siempre. O sea, hay gente enferma y va a seguir habiendo gente enferma siempre. Hay algunos que cambiarán el pensamiento, se darán cuenta de lo que están defendiendo, pero va a haber gente mala siempre. Y es bastante lamentable. Maldito globalismo del diablo, mi loco. El problema en Portugal es que el primer ministro es hindú portugués y eso nos ha tenido a todos bien jodidos. Ok, Europa está podrida por culpa de los políticos que tenemos, exactamente. No solo Portugal, también España, Alemania, Francia, Suecia, etcétera, etcétera. El otro día vi también un video de Roma, Italia, también está mal. Esto de Europa, España está plagada, no solo en Barcelona, Madrid, es por todo el país, hasta en pueblos. Es una pena que me están dejando de Europa. Bienvenido a la Agenda 2030. Estos son los primeros síntomas. Lamentablemente mi país está perdiendo su cultura. Yo pensaba huir a Portugal desde España y ahora no sé qué hacer. Pobre Portugal, un abrazo a los hermanos portugueses. Es que es bastante lamentable porque aún así más en Europa está todo más junto, por así decirlo. Es más fácil como moverse, pero y sí, está pasando en todos los países. No es solamente que en un país en concreto se esté permitiendo esto, no, es en todos los países. Entonces eso es lamentable. Aquí en Chile más o menos está pasando lo mismo. Y si no se llega a controlar esto, si no se llega a votar bien para acabar con esto que ya está pasando, vamos a terminar, bueno, vamos a estar más mal de lo que ya estamos. Y ese es el tema. Hay que votar bien, con conciencia. Pero bueno, sí, el mundo está mal. Dios mío.